Hola alumnos, en este vídeo vamos a explicar el tema 7, que se llama la Revolución Rusa y la formación de la URSS. Como sabéis, o si le habéis echado un vistazo a vuestro libro de texto, corresponde o es un tema que va a ser una mezcla del tema 5 y el tema 6, cogiendo todos los apartados de Rusia para hacer un tema en su conjunto y estudiarlo desde principios del siglo XX hasta cómo le va Rusia a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, bueno, sé que lo vimos en clase, pero voy a empezar de nuevo porque hace bastante tiempo que lo vimos y así refresco vuestras ideas. Bueno, como veis, cuando hablamos de Rusia, siempre en los distintos temas hemos hablado de que Rusia era un imperio y los imperios se caracterizan por tener diferentes naciones, es decir, diferentes pueblos dentro de él. Antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia tenía este tamaño y esta forma. Si os fijáis, no solo era el país per se, sino que tenía todos esos países acabados en tan que tanto os gusta, Kazajistán, Turkmenistán, parte de Afganistán, y estaba aquí intentando entrar en Persia porque su objetivo era tener salida al Océano Índico. Tenía también los países de Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia y parte de Polonia y por supuesto Ucrania entera, buscando la salida no solo al Océano Atlántico, que bueno, más bien este es el Ártico ya, al Océano Báltico, sino también al Mar Negro y salida al Mar Mediterráneo. Y por este lado se había anexionado la región china de Amur y aquí tenemos la región de Manchuria, por la que va a competir dentro de poco con Japón. Si os fijáis en esta línea discontinua es el Transiberiano, el tren que cruza toda Rusia desde Moscú hasta Vladivostok en el Océano Pacífico. ¿Vale? Bueno, pues conociendo ya un poquito qué era Rusia o qué era el Imperio Ruso, vamos a meternos en hablar de cómo era esta Rusia de antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, vamos a ver cómo era la Rusia zarista. Bueno, mientras que hasta en España todos los países poco a poco habían logrado algo parecido a una revolución francesa y habían logrado sistemas constitucionales en los que el poder del rey ya no era absoluto y estaba limitado por una constitución de algún tipo y un reparto de poderes, en Rusia seguían anclados en el más antiguo régimen. De hecho, esta imagen que os traigo aquí no es una pintura, sino que es una foto del zar Nicolás II, poco antes de la Primera Guerra Mundial, y su mujer Alexandra Fyodorovna, que, si os fijáis, parece que están sacados de la Edad Media. Bueno, entonces, ¿cómo era la Rusia de principios del siglo XX? Bueno, era una monarquía absoluta, es decir, el zar tenía los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. De esto nos tenemos que acordar todo del tema 1, que no se nos puede olvidar. Y gobernaba a través de ayudándose de los privilegiados, es decir, de la Iglesia ortodoxa, que no son los católicos, sino que son los cristianos que estaban en Constantinopla y que seguían al Papa de Constantinopla, que en la actualidad su Papa reside en Grecia, porque Constantinopla es Estambul y es turca, ¿vale? Son muy parecidos a los cristianos católicos, solo que no adoran imágenes, ¿vale? No tienen pues cuadros de las vírgenes, no tienen cristos crucificados, etc., ¿vale? A través de la Iglesia ortodoxa y de la nobleza, que surtía o creaba las personas del ejército, los altos mandos del ejército y la pequeña burocracia. Para no parecer tan Luis XIV o Luis XVI, porque ya no estaba de moda, porque recordar que Luis XVI es de 1789, el zar había creado un parlamento que en ruso se llama Duma, pero que no tenía ningún poder, es decir, eran personas elegidas, no las elegía el zar, y no tenían poder legislativo o ejecutivo, sino que discutían los asuntos que el zar le pedían, le daban una respuesta o
redactaban unos informes para el zar y el zar podía atenderlos y prestar y escuchar lo que les contaban o pasar olímpicamente de ellos. Por ello, pongo aquí que el zar solía gobernar sin el parlamento, ¿vale? Uy, que se va. Vale. Además, como era una monarquía absoluta del antiguo régimen, los derechos no existían. Las personas eran súbditos, no ciudadanos, entonces no había libertades de ningún tipo, ni económicas, ni por supuesto políticas. No podían reunirse, no tenían libertad de pensamiento, no tenían libertad de imprenta. Y había una gran policía política que se dedicaba a perseguir a los opositores y o los mandaba castigados a Siberia o los expulsaba del país. Por cierto, para quien no lo sepa, Siberia está aquí, es la zona más fría del mundo y el zar los mandaba allí a pasárselo bien con los pingüinos y hacer trabajos forzados. Imaginaros qué calorcito hace para hacer trabajos forzados allí. Vale. A pesar de estas prohibiciones y de esta situación, las ideas contemporáneas, en especial las ideas comunistas, del marxismo de Karl Marx y Friedrich Engels, tema 3, por favor, no se os olvide, habían llegado a Rusia y se habían formado 3 grandes partidos políticos. El Partido Socialista Revolucionario, liderado por Kerensky, que será muy importante en las próximas fechas. ¿El que creía? Bueno, pues creía que la fuerza revolucionaria eran los campesinos. Las teorías de Marx y Engels decían que la revolución comunista se lograría si los obreros alcanzaban el poder, pero Kerensky pensaba que no había obreros suficientes en Rusia para realizar esta revolución y que la mayoría de la población eran campesinos. Por ello, había que variar el sistema de Marx y dar el poder a los campesinos, ¿vale? Luego tenemos el Partido Constitucional Demócrata. Este no era un partido comunista, sino que era un partido constitucionalista. Quería lograr una constitución con una serie de derechos que le diesen poder a la burguesía y que transformasen Rusia en un país moderno como podía ser Prusia, o sea, como podía ser Alemania, como podía ser Francia, como podía ser España, ¿vale? Por último, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Estos son los que seguían el pensamiento de Marx a rajatabla. Se va a dividir en 2 grupos, que no se me ve bien en la imagen, pero vosotros tenéis el tema. Los mencheviques, que van a ser un grupo minoritario, son moderados y partidarios de colaborar con estos otros grupos. Y por otro lado, los bolcheviques, que van a ser mayoría, son más radicales y buscan alcanzar la revolución de Marx de forma rápida, ¿vale? Este último grupo, los bolcheviques, están dirigidos por Lenin y también van a ser fundamentales en el desarrollo de los acontecimientos que os voy a contar ahora. Pero vista la política, vamos a ver cómo era la economía y la sociedad de esta Rusia zarista. Bueno, para empezar, tenemos que decir que la economía era fundamentalmente agraria y dentro de la agricultura habría que decir que era una agricultura de subsistencia. No había tractores, no había sistema de rotación cuatrienal, no había ninguna modernización que hiciese que la agricultura diese gran cantidad de frutos. Aparte, se utilizaban herramientas rudimentarias, arados tirados por persona o por caballos, los resultados que salían eran muy pobres y sobre todo estas tierras eran propiedad de la nobleza y del clero. Los campesinos eran trabajadores, arrendatarios y en muchos casos jornaleros que además tenían unas condiciones de vida pésimas, ¿vale? Aquí pone que hay unas condiciones similares a la servidumbre del antiguo régimen y es que unos años antes el zar Nicolás II había abolido la servidumbre, es decir, hasta hacía poco la nobleza podía decidir qué hacía con sus campesinos, cuántas corveas, cuántos trabajos le debían al año y un poco todo como en 1750, ¿vale? Solo que estamos ya en 1900. También se había producido una pequeña industrialización con la creación de algunas fábricas localizadas de industria pesada, es decir, de textil, pero sobre todo de hierro y acero para la fabricación de barcos y ferrocarriles. ¿Dónde? Pues, como podéis ver aquí en el mapa, en estos puntos de color verde oscuro, que son zonas industrializadas. Es un poco como a Rusia le pasó un poco como a España, que llegó tarde a la revolución industrial
y solamente tuvo industria en unos puntos concretos. Además, estas fábricas no eran propiedad de los rusos. Pensad que los rusos eran una nobleza agraria, ellos no querían invertir en industria, entonces la mayoría de fábricas eran propiedad de los extranjeros, ¿vale? Que debían ser aprobadas por Nicolás II. Nicolás II, el zar, tenía que dar permiso para instalar estas fábricas, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, las que nos van a interesar son las que están en Moscú y en San Petersburgo, pero quiero que sepáis que había diferentes fábricas a lo largo de toda Rusia, ¿vale? Dentro de la sociedad, bueno, pues tenemos una sociedad de antiguo régimen, como tengo puesta aquí en chiquitito la típica pirámide, ¿vale? El 80% de la población era tercer estado, eran campesinos. Sus condiciones de vida eran muy miserables, pasaban hambre, pobreza y no tenían opciones de mejorar o de mejorar su situación. Con la industrialización, pues habían surgido los obreros. ¿Y quiénes eran estos obreros? Pues campesinos que habían huido de las tierras de su señor en busca de un futuro mejor en la ciudad y habían caído en las garras de las fábricas. Y tenían pues una situación como la de los primeros trabajadores obreros de Inglaterra. Jornadas de más de 12 horas, sueldos miserables, la mujer cobrando un sueldo la mitad que el hombre, los niños cobrando un 10%, todo eso que ya os suena del tema 3. La burguesía era un grupo muy pequeño, apenas existía y estaba básicamente concentrada en lo que son los funcionarios, unos pocos abogados y unos pocos médicos. La mayoría, porque la mayoría de población era rural y las ciudades eran muy pequeñas. Por ejemplo, de esta que me estoy liando porque quiero deciros que películas interesantes para este periodo pueden ser Doctor Zhivago, que está puesta en la lista, aunque es una película bastante antigua, y Ana Karenina, ¿vale? Además de, por ejemplo, la película de dibujos animados Anastasia, que ya va un poquito más adelante, habla de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y ya del futuro, de cómo es Rusia después de esa revolución, ¿vale? En la cúspide, pues el porcentaje mínimo, nobleza e iglesia, de la que, como ya hemos dicho, salían los funcionarios y los miembros del ejército. Por cierto, de esta película, el personaje más interesante es Rasputín, que existió de verdad, que os traigo una imagen de cómo era él, que era el sacerdote que dirigía, el favorito del zar Nicolás II, el que los escuchaba en confesión, les mandaba a rezar, etcétera. Entonces fue un personaje real, además muy curioso y pintoresco. Os animo a que busquéis información de él, porque debía tener un problema parecido a Fernando VII. No sé si os acordáis del tuit que leísteis. Entonces es muy curioso porque además era un monje que no guardaba exactamente bien el celibato, que se espera de estos clérigos. Bueno, visto un poco cómo era Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver cómo suceden los cambios en este país. Y el primero que tenemos que hablar es de la Revolución de 1905, que se inserta en el contexto del imperialismo, ese que ya acabamos de estudiar en el tema 5 y en el que todos los países querían conquistar más territorios. Bueno, pues en 1905, ¿qué pasa con Rusia? Que se va a enfrentar con otro país por un territorio, por establecer un protectorado, que no un dominio directo, sobre unos territorios. ¿Cuáles? La provincia china de Manchuria, que si os fijáis, pues vemos para atrás, está aquí en marrón, ¿vale? Rusia había establecido su protectorado sobre el país de Mongolia, había conquistado la región china de Amur y entonces mantenía un protectorado sobre Manchuria, que además incluía la construcción de una línea férrea que es el Transmanchuriano, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Japón, que está aquí debajo de mi imagen, quería conquistar Manchuria, porque le interesaba, porque tenía también conquistado la península de Corea. Y ambas potencias sí se van a enfrentar en una guerra. Como veíamos en clase, todo el mundo pensaba que entre los rusos y los asiáticos, que eran una raza inferior y todo el mundo de darwinismo social, y los europeos son más importantes que los asiáticos,
pensaba que iba a ganar Rusia. Lo que no contaban es que Japón era, junto con Alemania y Estados Unidos, de las potencias que había liderado la segunda revolución industrial, que no os olvidéis es la revolución del acero, del petróleo y de la electricidad. Y le pegó un palizón a Rusia. Y le ganó completamente. Esta guerra que provocó, bueno, pues además de una grave crisis económica que siempre sucede después de una guerra, porque tienes que pagar dinero a los vencedores, tienes que pagar al ejército, a los soldados que han muerto, etcétera, etcétera, generó además también un sentimiento de derrota y fracaso relacionado con los 98, como el desastre de Cuba y Filipinas de España, que dio lugar a la generación del 98. Y esto desembocó en una revolución. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Sobre todo lo más importante es la crisis económica, ¿vale? A finales de 1904, en San Petersburgo, la población y los campesinos pasaban hambre. Y los obreros, su situación era miserable porque recibían muy poco salario, insuficiente para comprar madera con la que calentar su casa, porque no os olvidéis, estamos hablando del invierno en Rusia, no es el invierno en Orula, no. Es un invierno donde puede haber menos 40 o menos 30 grados por la noche y necesitas leña para calentarte. Entonces, los salarios de los obreros eran tan bajos que tenían que decidir entre comprar comida o comprar leña para calentarse. Y van a iniciar en diciembre de 1904 una huelga, ¿vale? Los obreros de la fábrica Putilov, que era la fábrica de acero más importante de San Petersburgo, van a realizar una huelga. Al empresario le da igual y dice, así, pues si hacéis una huelga os echo. Recordad que no tenían ninguna clase de derechos. Y esta gente en enero lleva un mes pasando hambre y frío. Como es un país del antiguo régimen, la población va a pedir ayuda no solo a los partidos políticos que todavía están en desarrollo, sino que va a pedir ayuda a las personas que tradicionalmente intermediaban entre los problemas y ellos, es decir, van a pedir ayuda a la iglesia, son gente y a Dios, son gente que todavía son analfabetos, no saben leer y escribir la mayoría, pensad en el antiguo régimen, piensan, no os voy a decir que la Tierra es plana, porque ya está hiperdemostrado que la Tierra no es plana, pero no saben leer ni escribir y entonces pues siempre piden ayuda a Dios. Y de aquí, de la iglesia, va a salir la ayuda o va a salir la organización para intentar paliar este problema de crisis económica y de hambre que estaba sufriendo el pueblo ruso. Total, el 9 de enero, un domingo de 1905, después de la misa, el Pope Gapón, un sacerdote, va a convencer a la población de realizar una procesión hasta el Palacio de Invierno del Zar, una procesión que llevaba símbolos religiosos, que llevaba cruces, que llevaba imágenes del zar, para pedirle pan y mejora de sus condiciones de vida. Y allí que marchan, pues una procesión formada por niños, mujeres, hombres, viejos, también campesinos y obreros. Pero era una población muy heterogénea, básicamente la gente que había salido de la iglesia. ¿Y qué pasa? Bueno, pues van avanzando hacia el Palacio del Zar y el zar no está en el palacio, sino que se ha ido a pasar el fin de semana por ahí, a un palacio de recreo. Y está su tío, el gran duque Miguel. A este hombre no se le ocurre otra cosa que al ver abalanzarse una multitud a las puertas del palacio, una multitud que estaba rezando y que simplemente pedía pan, pues sacar las metralletas y dispararles. Con lo cual, bueno, pues os podéis imaginar, en las cifras oficiales dicen que murieron 200 personas, que hubo más de 800 heridos y más de 3.000 detenidos. Todo ello, hombres, mujeres y niños. Es lo que se llamó el Domingo Sangriento, ¿vale? Y, bueno, pues, ¿esto qué desencadenó? Pues una gran protestas y huelgas durante varios meses por todo el país, porque a los obreros y a los campesinos de toda Rusia les parecía increíble que gente desarmada y que lo único que había ido era en procesión a pedirle al zar que le ayudase, hubiese sido recibida con balazos. Bueno, todo el mundo odiaba al zar Nicolás II.
Y para el que me haga la pregunta, dice, pero maestra, es que no sabían que el zar no estaba y no había mandado que disparasen a la gente. No, la gente no lo sabía. Entonces culpaba al zar Nicolás II de este domingo sangriento, de esta masacre de viejos, niños, mujeres, además de hombres y sacerdotes. Y esto va a ser decisivo porque va a romper la confianza que tenía el pueblo en Nicolás II. Mira, Nicolás, si vamos a pedirte que nos eches una mano y lo que haces es echarnos un montón de balas, pues a lo mejor tú también eres parte del problema, ¿vale? Entonces, todas estas protestas y huelgas son lo que se denomina la Revolución de 1905 y al final, después de un año entero presionando, Nicolás, el zar, se va a ver obligado a redactar el Manifiesto Imperial de 1905, que es una especie de constitución que no es una constitución porque la escribe él como le da la gana, o sea, realmente sería una carta otorgada donde se dan algunos derechos y concesiones a los rusos para contentarlos. Entre ellos, o el más importante, el derecho a elegir por sufragio universal masculino a la Duma o Parlamento. Muy bien, genial, todo el mundo muy contento. En 1905 se realizan elecciones, todo el mundo va a votar ese Parlamento y sin embargo Nicolás II, 3 o 4 meses después, pasó olímpicamente del Parlamento, incumplió su promesa y volvió a gobernar como le daba la gana, ¿vale? Con lo cual está haciendo puntos para lo que le va a suceder a continuación. Y es que vamos a ver qué le pasa a Rusia en su intervención con la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis bastantes cosas del tema 6, la Primera Guerra Mundial, pero vamos a recordarlas, ¿vale? Rusia fue uno de los primeros países que entró en la Primera Guerra Mundial. Recordad, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y enseguida Rusia mueve sus ejércitos hacia las fronteras del Imperio Austrohúngaro y Alemania. Está estupendo que se apunte a la guerra, pero recordemos que tiene un gran atraso tecnológico e industrial y que si Japón, que era un país chiquitito de asiáticos, le ha pegado una paliza, no te voy a contar lo que te va a pasar si te enfrentas al Imperio Austrohúngaro y a Alemania. Pero bueno, allí que van los rusos. Los soldados se amotinaron varias veces, porque faltaba, como os explico aquí, pues intendencia, que es uniformes, botas, material sanitario, armas, municiones. Recordad lo que hablábamos durante la Primera Guerra Mundial, que es que 2 personas tenían que compartir un fusil. Y cuando uno se muriese, el otro seguía para adelante con el fusil. Entonces, además, en lo que no es la guerra, en lo que no es el frente, se pasaba un montón de hambre, porque qué menos que todo el trigo disponible había que enviarlo a la guerra. Con lo cual, la gente que no se quedaba en la guerra, obreros y campesinos, pasaban un montón de hambre y estaban todo el día realizando huelgas y manifestaciones. Huelgas y manifestaciones que se saldaron igual que la del Domingo Sangriento, es decir, el zar machacando. Bueno, por otra parte, Gran Bretaña ya sabemos que intentó ayudarlos varias veces, intentando entrar tanto por el Mar del Norte, la batalla de Jutlandia, como a través del Imperio Otomano, la batalla de Galípoli, y fracasó. Por cierto, la batalla de Galípoli, película relacionada, El Maestro del Agua, ¿vale? Bueno, total, ya sabemos que a Rusia le iba muy mal. Y en febrero el 25 de febrero de 1917 va a estallar una huelga general y la gente va a salir a la calle a destrozar cosas, a hacer manifestaciones y reivindicaciones. El zar llama al ejército que está en San Petersburgo y le dice, por favor, salir a la calle, pegáis los tiros que haga falta, detenéis a las personas que haga falta, los metéis en la comisaría, que ya veremos qué hacemos con ellos. Pero el ejército, curiosamente, se va a negar, porque sabemos que el ejército está súper cabreado porque está muriendo un montón de gente. En la última ofensiva, la ofensiva Brusilov de 1916, murió casi 500.000 de soldados, así de gratis. Entonces, el ejército le va a decir que si quiere detener a alguien y si quiere pegarle tiros a alguien, que salga él. ¿Esto qué es? El ejército se amotina. Por otra parte, enterados de lo que está pasando en San Petersburgo, la población va a formar soviets por todo el país. ¿Y qué son los soviets? Bueno, pues para que os hagáis una idea, son reuniones de la gente de un lugar
se van a montar para tomar el poder de forma provisional. Un poco como lo que veíamos durante la Guerra de Independencia Española, cuando nos invadieron los franceses, que se formaron juntas revolucionarias, ¿vale? Los soviets y las juntas revolucionarias o asambleas de la gente podrían ser sinónimos, ¿vale? Si juntáis los dos conceptos, más o menos puede facilitaros entenderlo. Y estos soviets por todo el país van a organizar milicias armadas de voluntarios a los que le entregan armas, y esta milicia se va a llamar la Guardia Roja. Atención, porque la Guardia Roja va a ser súper importante a continuación, ¿vale? Y no es la Guardia de la Noche. No me lo confundáis. Vale. Pues la situación estaba completamente descontrolada. O sea, no solo la gente estaba haciendo huelga, manifestaciones y destrozos por las calles, sino que el ejército se negaba a pararlos, y además estaban formándose pequeñas milicias con armas por todo el país, con lo cual al zar Nicolás II es que no le queda otra que quitarse la corona y decir, vale, abdico, es lo que queréis, ¿no? Pues ya está, me retiro. El 2 de marzo de 1917, ¿vale? Esta sería la Revolución de Febrero. Cuando el zar se quita, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues no vamos a poner al hermano del zar, ni al tío del zar, ni a ningún otro zar. No queremos zar. Entonces vamos a formar un gobierno provisional, liderado por el partido de Kerensky, este señor que os dije que iba a ser súper importante. ¿Pero qué pasa? Que Kerensky dice, bueno, vale, ¿qué problemas tenemos? Tenemos el problema de la Primera Guerra Mundial, tenemos el problema del hambre, tenemos el problema de los campesinos que están explotados y de los obreros que están explotados. Dicen, vamos a intentar resolverlos. Pero dicen, no podemos en este momento firmar la paz, porque si firmamos la paz con Alemania nos va a pedir muchísimo, porque estamos perdiendo, no hacemos otra cosa que retroceder y retroceder y retroceder. Tendremos que ganar alguna batalla, y después de ganar una batalla y estar en mejores condiciones, ahí firmaremos la paz. Pero ¿qué pasa? Que Rusia no va a ganar ninguna batalla, y la situación continúa siendo muy tensa. Por ello, la población se va a mosquear y va a pensar que Kerensky no es un buen líder y que el Partido Socialista Revolucionario no es lo que están buscando. Por otra parte, los obreros, Kerensky no resolvió los problemas de los obreros. Y teníamos, por otra parte, los partidarios del zar que intentaban hacer un golpe de estado para volver a traer al zar Nicolás II y la monarquía absoluta. O sea, estamos en bastante caos. En esta situación va a regresar Lenin. Lenin es el líder del grupo de los bolcheviques. Si os acordáis, tenemos 3 partidos políticos. Ahora mismo el Partido Socialista Revolucionario, que tiene el poder en un gobierno provisional, los demócratas, que no buscan la revolución, y el Partido Socialdemócrata Ruso, de los cuales lo que nos interesa son los bolcheviques. Bueno, pues Lenin, el zar, había dicho que si se quedaba en Rusia le cortaba la cabeza, así que se había exiliado en Alemania. Y los alemanes le van a dejar cruzar la frontera que estaba en guerra y pasar a cambio de que firmase la paz. Entonces, Lenin regresa a Rusia un mes solamente después de que el zar Nicolás II haya abdicado, en abril de 1917, y va a leer su programa de partido, va a leer lo que los bolcheviques prometen hacer si llegan al poder. Y ese documento se llama Las Tesis de Abril. Bueno, aquí está súper resumido, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, retirar a Rusia inmediatamente de la guerra, quitarle las tierras a la nobleza y al clero y dárselas a los campesinos. ¿A quién? A los comités, a las asambleas de campesinos, para que ellos las administren y las repartan. Quitarle a los propietarios las fábricas y repartírselas a los obreros para que sean los obreros los que las dirijan y establezcan los salarios. Dar autonomía a las distintas nacionalidades. Recordad que Rusia es un imperio, es decir, aquí hay kazajos, hay musulmanes, hay kirguizistanos, hay turquestanos, hay finlandeses, hay estonios, hay letonios, hay lituanos, por aquí hay chinos, por aquí hay armenios, hay
azerbaiyanos, están también los ucranianos, hay un montón de países, hay un montón de nacionalidades que no se sienten rusos, que no quieren hablar ruso y que dicen que por qué tienen que estar ellos gobernados por un zar absolutista del siglo XVI, etc. Entonces, Lenin, ¿qué promete? Pues autonomía para estas nacionalidades. Y por último, entregar el poder político a los soviets, es decir, a esas asambleas de ciudadanos. Básicamente lo que propone en toda regla es una revolución comunista. Y así, pensad, con este programa de partido, ¿quién se va a negar a apoyarle? Entonces, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, Lenin se va ganando prácticamente a todos los rusos, porque es que los contenta a todos. A los campesinos les vamos a dar las tierras, a los obreros les vamos a dar las fábricas, y el poder no va a estar el poder no lo va a tener un gobierno liderado por Kerensky, no, el poder al pueblo, que son en esas asambleas, en esos soviets, van a decidir cómo se gobierna Rusia, y encima vamos a firmar la paz. O sea, básicamente Lenin se los gana a todos con este programa político, y el 24 de octubre se encierra dentro del Soviet de Petrogrado. Por cierto, Petrogrado es San Petersburgo, es que los comunistas le van a cambiar luego el nombre. Se encierra allí y por la noche va a tomar el control, va a mandar a estos milicianos de la Guardia Roja a tomar el control de los principales edificios de la ciudad, la estación de ferrocarril, la telefonía, los edificios del gobierno, y con ayuda del ejército, que tampoco quería seguir en la guerra, con el acorazado Potemkin, por cierto, otra peli que os recomiendo para ver, va a bombardear la sede del gobierno y van a asaltar el Palacio de Invierno, que es la escena que se ve en la película de Anastasia, ¿vale? La revolución triunfa, echamos a Kerensky, capturamos a la familia real y Lenin prácticamente empieza a poner los puntos de su programa. Si el 24 de octubre, es decir, a finales de octubre, había logrado el poder, en diciembre firma el armisticio, es decir, una tregua con Alemania, y en marzo ya tienen firmado el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, que, como recordáis, en él perdía gran parte de Rusia, pero Lenin había dicho que se firmaba la paz, y se firmaba la paz costase lo que costase. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Estaría todo el mundo contento? Y obviamente la respuesta es no. Aquí, básicamente, con las tesis de abril, estábamos fastidiando, por no decirlo de otra manera, a un montón de gente. La nobleza perdía de repente todos sus privilegios y todas sus propiedades. El clero lo mismo. Y los propietarios de las fábricas, y esta gente que entonces, todos ellos se van a unir, la Iglesia Ortodoxa, la nobleza terrateniente, los altos mandos del ejército que apoyan al zar porque son la familia, son los primos, los tíos, toda esta gente inútil que estaba aquí controlando los altos puestos de la administración y del ejército, y dueños de fábricas, pequeños comerciantes, que lo que querían era un sistema liberal, lo que querían era una constitución, no una revolución donde me lo quiten todo. Se van a unir para intentar acabar con el comunismo, para frenar esta revolución, y van a hacer milicias que van a formar el ejército blanco. Pero no están solos, porque una cosa es que Rusia se retire de la guerra y abdique el zar y se cree una república, pero otra cosa es el comunismo. El comunismo les va a dar tanto miedo a Europa como le dio la Revolución Francesa. Y si cortarle la cabeza a Luis XVI fue una cosa terrible que puso a toda Europa de acuerdo para ir contra Francia y machacarlos hasta que Napoleón subió al poder y empezó a pegarle tortas a todo el mundo, pues algo parecido va a pasar con la revolución comunista. Europa entra en pánico porque teme que también en sus países se produzca una revolución comunista y van a intentar salvar al zar y su familia. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues lo primero van a aislar a Rusia, creando un cordón sanitario a su alrededor y no reconociendo al país. En plan, ¿la URSS? ¿Qué es eso? Nosotros no sabemos qué es la URSS. No le hablan, no envían diplomáticos, no reconocen el país, un poco como le pasa a Kosovo, este nuevo país que ha surgido de Bosnia y que España, curiosamente, cuando estaba gobernando Rajoy, no reconoce. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, la van a aislar.
no la van a reconocer, por tanto no la van a incluir, no la van a invitar a los tratados de paz del final de la Primera Guerra Mundial, no la van a invitar a la Sociedad de Naciones que se va a formar después. Y van a hacer todo lo posible por ayudar a este grupo, por ayudar al ejército blanco, enviando soldados, enviando tropas militares. Es decir, van a intentar acabar con el comunismo, tanto dentro de Rusia como desde fuera de Rusia. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces se va a producir una guerra civil enfrentándose dos grupos. Este ejército blanco, que ya sabemos por quién está formado, y en el otro lado un ejército rojo, que va a estar formado por esa guardia roja, esos milicianos voluntarios que se habían formado de los soviets. Bueno, pues se va a convertir en un ejército regular, les van a dar instrucción, normas, y se va a convertir en el ejército rojo. ¿Cuál era la principal petición de estos contrarrevolucionarios? Pues volver un poco a como estábamos antes, recuperar la monarquía o por lo menos un gobierno constitucional. Y para evitar esta idea, el ejército rojo rápidamente va a resolver el problema. Si matamos al zar y a su familia, no podemos poner a nadie. Un poco lo que pasó con Luis XVI. Para evitar que vuelva la monarquía, le cortamos la cabeza a Luis XVI y ya está, ya no hay nadie a quien poner después, ¿vale? Pues genial, esto lo mismo. Pues de ahí que la película de Anastasia, la de dibujos animados, digan que si Anastasia murió, que si no murió, que si se había perdido, porque toda la familia fue asesinada. Se produjo una guerra civil entre 1918 y 1921, es decir, aunque Rusia firmó la paz de la Primera Guerra Mundial, dentro no estuvo en paz, sino que tuvo todavía muchos más problemas, que finalmente ganaron los bolcheviques, ganó el ejército rojo. Pero ¿qué pasa? Que fue una guerra, y si ya les iba mal en la Primera Guerra Mundial, para conseguir ganar esta guerra civil, van a tener que establecer un comunismo de guerra, es decir, medidas salvajes para poder ganar la guerra. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues la industria se nacionaliza. Es decir, todas las fábricas van a estar al servicio del Estado y todo lo que se produzca se lo va a quedar el Estado. Un poco como lo del coronavirus ahora y las mascarillas, que el Estado está requisando las mascarillas de donde están para llevarlas a donde hace falta. Es un poco así, ¿vale? Se va a nacionalizar la industria y se van a requisar las cosechas para permitir que este ejército rojo no pase hambre y pueda ganar la guerra. Estas medidas no van a gustar porque van a causar revueltas y huelgas, obviamente. A ver, una cosa son las mascarillas, que a lo mejor yo me puedo quedar en mi casa, como llevo ya 7 días. Pero si me quitas el trigo, si me quitas la comida, sí me voy a cabrear. Y se van a hacer huelgas y revueltas. Entonces, para solucionar esto, los bolcheviques van a instalar una dictadura, es decir, se van a controlar el gobierno, se van a prohibir el resto de partidos políticos y su partido, que era el partido bolchevique, va a pasar a llamarse el Partido Comunista. Bueno, yo me dejo la explicación hoy hasta aquí. Terminamos la primera mitad del tema. Me dejaría ya el punto 5 y el 6 para el próximo día. Si tenéis dudas, por favor, escribídmelas a través de Classroom y intentaré resolver todo lo que no haya quedado claro y todas vuestras preguntas, ¿vale? Y recuerda, tenemos que quedarnos en casa por nuestros mayores. Así que mucho ánimo, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.